recarga las baterías. Pero ¿qué tal está tu nivel de carga, tu nivel de ánimo en el día de hoy? Y cada uno puede responderse ahí para sí mismo. Quiero leerles una historia que me impactó mucho. No sé si es de la vida real. Sin embargo, a medida que pase esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta que Dios se encarga de mostrarnos a través de historias reales lo que Él quiere. Les las voy a leer. La guerra de Boer. Al llegar al siglo XX, hubo una guerra en Sudáfrica, la guerra de Boer, y hubo una batalla en particular en un pueblo llamado Ladysmith que jugó un papel crítico en la guerra en general. En un momento muy importante, cuando el pueblo y las fortalezas estaban en peligro de desaparecer, había un civil. Entonces quiero que se imaginen a todos estos soldados, una guerra, y había un civil, una persona como nosotros, no era un soldado, que se acercaba a las tropas que estaban defendiendo al pueblo. Él hablaba cosas que los desanimaban, que desanimaban a los soldados. Él pensaba que todo estaba perdido y los desanimaba con las palabras que profería. Él nunca atacó al enemigo, simplemente era un desalentador. Hizo más daño que el enemigo, aún más que si hubiera estado armado. El Consejo de Guerra juzgó su caso y concluyó que era un crimen hablar palabras desalentadoras en esa hora tan crítica como la que enfrentaban. El hombre fue a corte y fue condenado a 1 año de prisión por ser un desalentador. Y uno lee esta historia, cuando la leí yo decía, ¿cuál es mi actitud el día de hoy? ¿Cuál es nuestra actitud el día de hoy? Si hoy las personas más cercanas a nosotros pudieran definirnos entre alentadores o desalentadores, ¿dónde estaríamos el día de hoy? ¿Podrían decir que soy de las que da aliento? ¿O dirían no, Cindy es de las desalentadoras? Y hoy vamos a ver varios personajes en la palabra que se caracterizaron por ser todo lo contrario a este hombre que se encuentra en esta historia. Entonces vamos a ver aquí. Filemón 1:7 dice: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Y quiero darles un poquito del contexto de este pasaje. En este momento, Pablo estaba prisionero y estaba escribiéndole esta carta a Filemón. En este momento, Timoteo le estaba acompañando. Y cuando ellos le escriben la carta a Filemón, puedes poner de nuevo el versículo, porfa. Le dice: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Eso quiere decir que Pablo le está diciendo a Filemón: tú tienes un amor práctico. No es un amor de palabras, no es un amor que dice yo amo a Tierra Deseable, pero no hago nada por mis hermanos de Tierra Deseable. Le estaba diciendo: tú tienes un amor tan práctico que me anima a mí ver cómo eres de consuelo para tus hermanos y todos los que están contigo. Y esto era un motivo de ánimo para Pablo. Él no estaba en una buena situación, estaba preso, pero aún así se sentía animado por lo que Filemón estaba haciendo. Ahora, uno lee este versículo, uno ve la historia de la que les hablé y uno vuelve y se pregunta: si la persona que está en mi trabajo, la persona directa, si la persona que está en mi universidad con la que comparto más tiempo o la persona con la que comparto en mi casa, dirían: Filemón es de ánimo, Cindy es de ánimo, Cindy es de consuelo. Cada uno de ustedes pregúntense: ¿qué diría de mí la persona más cercana a mí? Hay otro personaje en la Biblia y está en Filipenses 2:19. Dice: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Y entonces uno se da cuenta que Pablo otra vez está aquí escribiendo, pero esta vez a los filipenses, está preso, pero él dice: tengo a Timoteo conmigo, pero ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a enviar. Y lo voy a enviar, ¿por qué? Porque cuando él llegue allá,
cuando vea la situación, sea como sea, Él va a traerme de vuelta noticias y Él puede animarme. Eso quiere decir que Timoteo era de ese tipo de personas que viera las circunstancias como la viera, llevaba buenas noticias, llevaba esperanza. Y Pablo decía, les voy a mandar una de mis mejores armas, que es Timoteo, que es capaz de animarme en los momentos en los que estoy preso. No estaba en cualquier condición, estaba preso. Y entonces uno se da cuenta a través de estos versículos y a través del versículo que sigue, que es 2 de Timoteo 4, del 9 al 11, dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Y uno vuelve y ve aquí a Timoteo, pero a mí me parece muy especial la forma en la que él habla de Timoteo en este versículo. Timoteo ya no está con Pablo, Pablo está lejos de Timoteo. Uno se da cuenta que Pablo en este momento, a pesar de que uno piensa y uno dice, Pablo era un gigante predicador, todo lo que había hecho Pablo, pero uno se da cuenta de algo, un principio muy importante aquí, y es que todos necesitamos ser animados. Aún el líder que tenemos, aún nuestros padres, aún nuestro jefe, todos en algún momento pasamos por una situación en la que necesitamos ser animados. Y entonces uno ve que Pablo escribe y dice, oye, ven lo más pronto posible. Y uno se pregunta, ¿será que hay gente que diga, oye, ven lo más pronto posible? Que necesito tu ánimo, que necesito tus palabras, que necesito esa buena cara que tienes en todo momento. Yo no sé si ustedes han conocido personas así, pero hay personas en la vida que todo el tiempo tienen buena cara. Y puede llover y tienen buena cara. Hace sol, tienen buena cara. Y uno los ve todo el tiempo y uno dice, qué lindo tener eso. Y eso debería ser una cualidad de los cristianos. Es estar animados en todo tiempo. No quiere decir fingir, no quiere decir aparentar, no quiere decir tengo gozo en medio de cualquier situación que esté viviendo. Y obviamente las personas, como yo les digo, las personas más cercanas a uno son las que pueden decir eso de uno o uno puede decir eso de ellos. Hace poco tuve una situación y es que yo voy en bicicleta hacia mi trabajo, yo trabajo en Bosa. Y en el camino iba más o menos como en el Tintal y cogí un hueco y la bicicleta se pinchó. Yo recuerdo que lo primero que hice obviamente es llamar a mi papá. Papi, me pinché. Y recuerdo que él me contestó, tranquila, todo va a estar bien. Yo dentro de mí pensé, claro, como no es él el que se pinchó, soy yo soy la que va para el trabajo, él no tiene afán. Y claro, me tocó esperarlo hasta que él viniera por la bicicleta. A mí se me hicieron eternos esos 15 minutos y era como, claro, sí, tengo que llegar. Y fue el afán impresionante. Lo cierto fue que llegué y cuando estaba marcando en mi trabajo y marqué a tiempo, recordé que mi papá me había dicho, todo va a estar bien. Había llegado bien a mi trabajo, que era lo importante, y a tiempo. O sea que lo que él me había dicho era cierto. Él había sido un alentador para mí, a pesar de que en el momento no lo recibí. En el momento fue como, toma la bicicleta, chao, nos vemos luego. Pero ya después fue que me puse a pensar como, oiga, lo que él me dijo era en serio. Todo iba a estar bien. Lo importante era que yo estuviera bien. Y entonces está este versículo, Colosenses 4:11, que dice, Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Otra vez está Pablo escribiendo a los colosenses. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Y uno dice, wow, exacto, wow. Qué lindo decir, tengo un par de personas a mi lado que qué consuelo han sido para mí. Y si yo pudiera decir que pensara en esas personas, yo diría, Dios, tengo un par de padres a mi lado que qué consuelo han sido para mí. Y la idea es que cada uno de ustedes pudiera pensar en alguien que ustedes pudieran decir, Dios, qué consuelo ha sido esa persona para mí.
Pero más que eso, que alguien pudiera pensar en ustedes y decir, qué consuelo ha sido para mí. Porque muchas veces cogemos la costumbre de pedir, yo estoy desanimado, es que yo estoy triste, es que a mí me pasa. Y nunca estamos siendo de consuelo para nadie, sino que todo el tiempo estamos esperando que los demás sean consuelo para nosotros. Y esta palabra consuelo viene del griego paregoria, que significa medicina, calma el malestar estomacal. Me puse a investigar y cuando se creó como la medicina para los dolores estomacales, se le dio el nombre paregórico, porque era una calma. Esto quiere decir que cuando Pablo está hablando aquí de estos personajes que estaban con él estaba diciendo, ellos han sido una medicina para mi alma. Ellos han sido eso que cuando están conmigo o cuando me hablan, yo siento que me mejoro instantáneamente. Y eso es lo que deberían decir de nosotros, que somos paregoria para alguien. Y algo muy importante de esto, de esta palabra es, el Espíritu Santo es llamado en la palabra el Consolador. Es decir, Él es la paregoria para nuestra alma. Y quiero que vean esta imagen, los que conocen un poquito más pues sabrán. Nosotros teníamos un carro que se dañaba mucho y tocaba constantemente utilizar la batería de otro carro para cargar la batería. Así que yo entendí y aprendí a través de mi papá que lo que hacía uno era conectar a través de esos cables la batería del carro que estaba cargado a la batería del otro carro que estaba descargado, y eso lo que hacía era cargarla para que ella pudiera empezar a cargar solita. Cuando nosotros vemos esta imagen, a pesar de que es algo muy natural de la vida, uno ve al Espíritu Santo con uno. Y uno ve el cable, la oración. Y uno dice, cuando estoy descargado, cuando mi batería está por allá en el 1%, aunque nunca deberíamos permitir que llegara a ese porcentaje, pero uno ve eso y uno dice, necesito que el Espíritu Santo se haga a mi lado y empiece a cargar mi batería. ¿Y cómo la carga? A través de la oración. ¿Cómo la carga? A través de la palabra. Esto tiene un consuelo que no tiene ningún libro. Por libros que haya buenos, muchísimos, pero el consuelo que uno encuentra acá, entender que esa es la misma palabra de la persona que nos creó, que sabe cómo funcionamos, que entiende cómo funcionamos y que Él nos manda palabras tan hermosas como te formé con mis manos. O sea, el simple hecho de leer eso, uno dice, ay, eso es suficiente, vamos cargando batería. También cargamos la palabra a través de la alabanza. Por eso es tan importante el tiempo en que estamos acá. Porque ese tiempo, si entendemos lo que estamos cantando, uno dice, uy, esto es una carga para mí. Hoy decíamos, Jesús, tú eres suficiente. Y muchas veces lo cantamos, pero cuando llega la dificultad, no es suficiente. Porque lo cantamos por cantarlo. Por eso a veces los chicos acá en la alabanza les decimos, presten atención a lo que están cantando, porque es muy importante. Obviamente también a través de la adoración y también a través de lo que nos predican en este altar o lo que escuchamos cuando estamos en nuestra casa, yendo al trabajo. Todo eso recarga nuestra batería, pero muchas veces es función de nosotros ir a recargar nuestra batería. Pero más que venir a decirles hoy, vengo a recargar la batería, necesitamos recargar la batería, quiero enfocarme en las veces en que decimos, soy yo el que está desanimado. Estoy desanimado, me siento triste, me falta tal cosa, otra cosa. Esta predicación va enfocada en eso. Hoy vengo a decirles que necesitamos quitar el enfoque de nosotros mismos. Les voy a mostrar dos momentos especiales en la vida del personaje más importante que tenemos en nuestra historia. Y son dos momentos en los que Jesús se encuentra en un momento que uno diría, tiene toda la razón para quedarse triste, pero miren lo que hace. Lucas 22, del 50 al 51 dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Vienen a coger a Jesús preso. Desanimado tendría que estar. Uno diría, no, pues me van a coger preso, no creo que estuviera saltando.
Pero ¿qué hace Pedro? Coge y en su afán, coge y le corta la oreja a Malco. ¿Y qué hace Jesús? En vez de quedarse pensando, sí, se lo merece, me van a apresar. ¿Qué hace? Venga, quite la mirada a usted mismo, Pedro. Y va ahí, sana a Malco. Y uno dice, Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, coge y hace algo que nos dice, hey, quita la mirada de ti mismo. Así estés desanimado. Jesús estaba desanimado. Hacía unas horas había pedido al Padre que le pasara, si pudiera, pasar esa copa. Y a pesar de eso que estaba sintiendo, dice, no, yo no me voy a preocupar por mí, me voy a preocupar por Malco. Y este momento es aún más impactante. Dice el siguiente versículo. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está Jesús en la cruz, en su peor momento, en un momento que no hubiéramos soportado. Y en vez de empezar, Señor, estoy muy triste. Señor, ¿por qué me tocó pasar por esto? Señor, ¿qué hace? Piensa en la humanidad. Quita la mirada de sí mismo y dice, son ustedes por los que estoy haciendo esto. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora la pregunta es, ¿estás quitando los ojos de ti mismo? ¿Estás siendo tú el que lleva buenas noticias? ¿Estás siendo tú el que alienta? Y acá hay un principio muy importante y es, cuando más siento la necesidad de ser alentado, es cuando más necesito enfocarme en cómo puedo ser de aliento para otros. Cuando más, tierra deseable, nos sentimos tristes, cuando más nos sentimos en desfallecer, es cuando más deberíamos abrir nuestros ojos a ver a quién podemos ayudar a nuestro alrededor. Y quiero relacionar una historia con una situación que vamos a atravesar el día de hoy. Todos sabemos que hoy tenemos que elegir un presidente. Y yo les contaba en el ayuno que yo el otro día me puse a pensar, yo trabajo en un colegio distrital, lo cual hace que los profesores todo el tiempo estén hablando de por quién va a votar, no se puede votar por este, si votamos por este, esto es el caos y mejor dicho. Y en estas semanitas, hace como 2, 3 semanitas, ellos estaban preciso hablando de eso, como de por quién iban a votar, que esto era el caos, que había que votar por uno, que el otro. Y yo llegué a mi casa y me puse a pensar, traté de recordar los presidentes que he visto desde que tengo memoria y traté de pensar en la situación de mi familia. Y me di cuenta que han pasado muchos gobiernos ya, pero que mi familia hasta el día de hoy se ha mantenido estable. Y a pesar de que cuando subió el 1 dijeron que iba a ser peor que hace 4 años, mi familia permanecía. Pasó el otro, los siguientes 4 años, no, este sí iba a ser peor, esto sí iba a ser el caos total. Y hasta el día de hoy digo, aquí seguimos. Escasez muchas veces, pero en mi familia no ha faltado la salvación, que es lo importante. Y entonces yo les decía, y recuerdo muy bien las palabras que dije ese sábado, es que tierra deseable, elijan el presidente que se elija hoy. Dios sigue siendo rey sobre el universo y eso nos basta a todos. Y quiero mostrarles rápidamente, ¿recuerdan la historia que les conté sobre un civil que venía a desanimar al pueblo? Pues cuando terminé de preparar esta palabra, encontré una historia así exactamente en la palabra y quiero mostrárselas. Está en Nehemías 4. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de cristianos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Acaso creen que pueden mantener principios y valores con tan solo encerrarse a orar? ¿Les va pareciendo algo similar a nuestra realidad? Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré. ¿Qué hizo Nehemías? No se puso, Señor, ¿pero por qué? No, ahora sí. No, entonces oré. Escúchanos, Dios nuestro,
¿Por qué se burlan de nosotros? Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Y sigue diciendo, por fin se completó la muralla. Y uno ve que pasan 2 versículos y dice, por fin se completó la muralla, es decir, siguieron trabajando. Alrededor de toda la ciudad hasta la mitad, en ese momento iba a la mitad, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que, ¿qué? Oramos a nuestro Dios y segunda cosa, pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces, y aquí cambia la historia, el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Entonces, los cristianos que tenían al Dios Todopoderoso comenzaron a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Los judíos que vivían cerca, el civil de nuestra historia, cerca de los enemigos, venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todo lado y nos atacarán. Luego, ¿quién está hablando? Nehemías. Mientras revisaba la situación, ¿qué hizo Nehemías? No se puso a quejarse igual que el pueblo. Empezó a revisar qué está pasando. Reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y hoy, tierra deseable, en medio de elecciones, quede quien quede, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y miren esto tan lindo, a mí me pareció tan lindo esto y dice, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. No les dice, y luchen, les da razones para luchar. ¿Estás atravesando un momento de dificultad? ¿Es tu familia? ¿Es tu hijo? ¿Es tu casa? ¿Es tu país? Piensa en que el Señor es grande y glorioso y lucha por tu esposo, por tu hijo, por tu salud, por tu país. Lucha por una razón específica. Dios te dio una razón específica para luchar. Y miren esto, a mí me impactó muchísimo porque uno ve que no hay versículo del 14 al 15 y entre líneas uno se da cuenta que instantáneamente que hizo el pueblo, recordó al Señor su Dios, porque dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Ya no se quedaron quejándose. Y sigue el versículo. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. No dejes de luchar. A pesar de que veas la situación como sea, no dejes de sostener el arma, la palabra, la oración. Quédate luchando. ¿Ves que no mejora la situación con tu hijo? ¿Ves que el divorcio parece más cerca? ¿Ves que la enfermedad sigue avanzando? Aférrate a que Dios ya recargó tu batería y mira qué vas a hacer por el otro. ¿Cómo vas a recargar la batería del otro? Y uno ve esto y yo decía, ay Señor, qué lindo encontrar esa misma historia en la palabra. Porque créanme, hoy y durante 4 años, y yo pensaba, y hasta que nos vayamos con el Señor, siempre vamos a encontrar personas que nos van a decir, esto va cada vez de mal en peor, esto no va a mejorar, esto es el caos total. Si este queda, yo me voy. Y siempre lo vamos a encontrar. La pregunta es, ¿eres tú de esos? ¿O eres tú de los que dices, ¿saben qué? Yo recuerdo al Señor, que es grande, que es glorioso, que es poderoso, que es más fuerte que cualquier presidente. Y quiero preguntarles una última cosa, y es,
Si fuera ilegal el día de hoy ser un desalentador, ser una persona que desalienta, que habla palabras de desánimo, ¿cuántos de nosotros estaríamos presos por violar la ley? Y quiero que se queden con eso. Si hoy hubiera capacidad de escuchar todo el tiempo lo que hablamos y hubiera alguien que dijera, hoy está usted desalentando, se va a la cárcel, ¿saldríamos de la cárcel siquiera? Uno se lo pregunta y uno dice, bueno, pero no es así. Y la palabra sí tiene un versículo, siguiente versículo que dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Acá Dios no nos está diciendo, si te sientes animado, alienta. Si te sientes bien, alienta. No, nos está diciendo, aliéntense. Es un imperativo, tienes que hacerlo. No te está preguntando si te sientes de buen humor hoy para hacerlo. Nos está diciendo, aliéntense. De ti depende conectarte al Espíritu Santo y que Él recargue tus baterías. ¿Para qué? Para que tú te puedas conectar a otros y recargar las baterías de otros. Así que lo último, tierra deseable, que quiero decirles hoy es, hoy, cuando tengan ese cartón, tengan todas las opciones y estén pensando en que todo el mundo dice que esto se va a volver un caos, recuerden al Señor, que es grande y poderoso. Siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.